Buenas noches. Es la cartera de más alto riesgo del Gobierno, pero dice que no tardó ni 15 segundos en aceptarla. Elena Salgado es la primera vicepresidenta económica de la democracia española, en un momento además especialmente crítico. Firme defensora del diálogo social como instrumento clave para frenar la caída del empleo, Elena Salgado ha dedicado su primera semana en el Ministerio a hablar con los sindicatos y empresarios y no se ha dado ni un minuto de tregua. Para el Partido Popular, que había pedido reiteradamente el cese de Solbes, no es suficiente con un cambio de ministros y exige otra política económica. La nueva vicepresidenta es consciente de que no tendrá ni los tradicionales 100 días de confianza. Asegura que no tardó más de 15 segundos en aceptar el cambio que le proponía Rodríguez Zapatero, que quizás pudo su espíritu montañero, acostumbrado a observar la cumbre y acometerla con decisión. Dice también que de momento su nueva responsabilidad no le ha quitado el sueño. Y eso que esta mujer, de figura menuda y apariencia frágil, ha concentrado los focos de la última remodelación del Ejecutivo. El cambio que, en palabras del presidente del Gobierno, tiene que imprimir un nuevo ritmo a las políticas que permitan salir airosos de la crisis económica. Miércoles 11 de la mañana. Elena Salgado recibe al secretario general de UGT, Cándido Méndez. Celebrará como esta entre 8 y 10 reuniones a lo largo del día. Los sindicatos fueron los primeros en recibir su llamada como ministra. Con ellos y con los empresarios quiere impulsar el diálogo social, el que señala como instrumento básico para la creación de empleo, su principal reto. Son las empresas las que crean empleo y son los trabajadores los que sufren el efecto del desempleo. Así es que la creación de empleo y evitar la destrucción del empleo pasa por ayudar a las empresas. Los agentes sociales, los sindicatos, son los primeros interesados en que las empresas tengan liquidez, porque saben que de esa liquidez depende muchas veces la supervivencia de la empresa y, por supuesto, de los empleos que esa empresa ha generado. Esa es nuestra primera medida en este momento, hacer que las empresas tengan la liquidez suficiente para continuar con su actividad y comenzar a pensar ya en cuáles son los elementos que van a permitir la recuperación económica. Ha asumido las riendas del Ministerio con los vientos soplando con fuerza en contra. Sumergidos en una crisis internacional que ha cerrado los grifos del crédito, las últimas previsiones del Banco de España señalan que nuestra economía caerá este año un 3% y el déficit público rebasará el 8%. El paro, mal endémico con una tasa que dobla la de la Unión Europea, amenaza con alcanzar los 4 millones de personas. El Gobierno está pensado y elegido para vencer la crisis económica, preparar la recuperación económica y el nuevo modelo de crecimiento económico. Ese es el interés, ese es el objetivo y es también mi responsabilidad. El miércoles de Semana Santa, después de varios rumores y filtraciones, el presidente del Gobierno confirma los cambios de su gabinete, que se pone en marcha al día siguiente. Afectan a 5 ministerios y por primera vez una mujer toma las riendas de la economía española. Para Elena Salgado esta nueva responsabilidad es un cambio de cartera. Ha acompañado a Zapatero en todos sus gobiernos. Como ministra de Sanidad logra sacar adelante su ley antitabaco, pero fracasa en su intento de aprobar la llamada Ley del Vino, con la que pretendía frenar el consumo de alcohol entre los jóvenes. Como titular de Administraciones Públicas, Zapatero le encomienda la gestión del Fondo de Inversión Local para el Empleo, conocido como Plan E, 8.000 millones de euros con los que el Gobierno espera crear 300.000 nuevos empleos. Y una de las razones que eleva su candidatura cuando, en palabras de Zapatero, hace falta imprimir un ritmo de emergencia a una situación de emergencia. Nosotros ponemos siempre de ejemplo, se decide poner en marcha un fondo estatal de inversión local y al cabo de un mes ya hay 31.000 proyectos aprobados y en este momento la gran mayoría de esos proyectos ya están ejecutándose. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que en un momento en el que los datos, el dinero, la información se transmite a la velocidad de la luz, las decisiones tienen también que comenzar a notarse antes.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda. El nombramiento de Elena Salgado ha provocado sorpresa en algunos sectores y rechazo en otros, fundamentalmente en el Partido Popular, que desconfía de su capacidad para hacer frente a los retos que tiene el país. Da la impresión de que el señor Rodríguez Zapatero quiere convertir la vicepresidencia económica del Gobierno en una suerte de Secretaría de Estado a sus órdenes. La trayectoria económica de la nueva titular del departamento es, lisa y llanamente, una página en blanco. Yo recordaba ayer con uno de los representantes sindicales que yo participaba en las mesas de diálogo social y para que estos que tanto me critican se hagan una idea de en qué momento eso sucedía, mis interlocutores eran Nicolás Redondo por UGT y Marcelino Camacho por Comisiones Obreras. Elena Salgado vuelve a un ministerio que no le es desconocido. A mediados de los 80, esta ingeniera industrial y economista ocupó en él el cargo de directora de costes de personal y pensiones públicas. De alguna manera derivan de las existentes en el sistema retributivo anterior. Durante los gobiernos de Felipe González asumió otros puestos de responsabilidad en los ministerios de Obras Públicas e Industria. Con el famosísimo Carpanta. Esta vez ha mantenido tan en secreto su nombramiento que ni siquiera llamó a su familia para anticiparlo. Elogia la eficacia del ministerio e insiste en el trabajo conjunto. Afortunadamente no estoy sola, estoy rodeada de un excelente equipo y cuento con la confianza del presidente del Gobierno y con la ayuda de mis compañeros de gabinete. Somos un equipo, como un equipo vamos a trabajar. La vicepresidenta económica quiere respetar la cortesía parlamentaria para mostrar el rumbo y las medidas de su departamento. Ya ha intercambiado impresiones con los agentes sociales, que han salido satisfechos de las reuniones. Sindicatos y empresarios coinciden en que el entendimiento está más cerca. Las centrales le han explicado sus fórmulas a corto y largo plazo: convertir a las infraestructuras y la vivienda protegida en un muro de contención del desempleo o impulsar un gran pacto que diseñe un nuevo modelo de desarrollo. Yo he salido con una impresión favorable. También dejé un recado, un aviso, como se quiera entender. A mí no me gustaría que estuviéramos ante una operación cosmética, porque dentro de un mes y medio hay elecciones al Parlamento Europeo. Se me ha garantizado que no, y ahora lo tendremos que comprobar en la práctica, que de verdad el Gobierno ha entendido la gravedad del problema que tiene la economía y la sociedad española y que nos ponemos a trabajar en esa dirección. En cierta medida, también la ministra de Economía comparte nuestra visión de que los problemas que tiene la economía española son en origen de carácter financiero. La crisis financiera ha golpeado duramente la economía real, pero indudablemente esos problemas no tienen que ver ni con la evolución de los salarios ni con la situación del mercado laboral. En esta maratón de reuniones por separado, los empresarios le han transmitido sus preocupaciones: que vuelva a fluir el dinero para financiar las empresas y que, entre otras cosas, disminuya la morosidad de algunas administraciones públicas. Facilitar que empresas que son viables que no vayan a cerrar, como está sucediendo, por falta del crédito que necesitan para seguir trabajando. Eso por un lado, el primer problema y el más urgente. Y la segunda parte es volver otra vez a conseguir la competitividad de las empresas españolas para que vuelvan otra vez a crear empleo. Y para eso nosotros consideramos que es necesario hacer reformas estructurales desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral. Hay quien ya le ha advertido que no podrá darle los 100 días de confianza y su predecesor le ha aconsejado que salga a la calle con chubasquero. No parece que estén las cosas para sutilezas. La vicepresidenta económica es el principal eslabón de un recambio que para el Partido Popular demuestra la falta de banquillo y de ideas en el Gobierno. Señoría, en primer lugar le agradezco mucho su felicitación. El cambio del Gobierno, cuando se produce poco menos de un año de su nombramiento, es
debido a un fracaso de políticas, en este caso de políticas capaces de hacer frente a la crisis económica más grave que ha vivido España en términos de pérdida de puestos de trabajo. Y lo que está haciendo el presidente Zapatero es relevar a personas en el Gobierno cuando lo que tendría que hacer realmente era cambiar las políticas. A punto de cumplir 60 años, el mes que viene, espera que su agenda le permita sacar tiempo para practicar deporte, una de sus aficiones favoritas y una manera de cargar las pilas para un trabajo de largo recorrido. A estas alturas de la crisis ya nadie niega que no es suficiente con parar el golpe, hace falta pensar en los recambios de nuestra economía. Los servicios sociales son un gran yacimiento de empleo, por ejemplo. Nuestra industria agroalimentaria es puntera en todo el mundo, es decir, que en nuestra economía, en la economía española, en una economía de futuro, hay yacimientos de empleo importantes que son los que tenemos que potenciar. Y para eso hace falta acuerdo social, mayor formación, mayor inversión en innovación, por supuesto, reducción de cargas administrativas, simplificación de todos los procedimientos en el sentido de abrir más la competencia, implantación, por tanto, de la Directiva de Servicios, que liberaliza todo el sector servicios y será en sí mismo una fuente de crecimiento. En ese camino estamos avanzando y yo creo que estamos consiguiendo buenos resultados. Cuando Zapatero la nombró, elogió su determinación, la misma con la que se enfrenta al reto más importante de su vida política y con la que define el clima de entendimiento que han tenido sus primeros encuentros. Estamos todos muy comprometidos con el futuro de este país. Yo creo que esto es algo que también es importante. Yo tengo mucha confianza, como tiene el presidente del Gobierno, en los españoles, en los trabajadores, en los empresarios, pero también en todos los ciudadanos. Y creo que ese clima de confianza, un clima de confianza compartido, es lo que nos hace falta para combatir esa depresión que pudiera alcanzarnos, porque estamos verdaderamente en un punto difícil de nuestra situación económica, pero con el esfuerzo de todos vamos a salir reforzados de esta crisis económica. A mí no me cabe ninguna duda y creo que en ese convencimiento tenemos que estar todos. Pocos se arriesgan a predecir el final del túnel. En la misma semana en que unos atisban las primeras luces, otros arrojan jarros de agua fría. Si las circunstancias marcan los tiempos políticos, esta vez el desafío, una crisis económica voraz, los está poniendo a prueba.